Hello, students. En este momento les voy a explicar el estado simple de los verbos regulares. Para hablar de verbos regulares me voy a referir a los verbos que para ser conjugados en pasado van a agregar la letra D o la letra o las dos letras ED de acuerdo a la finalización de la palabra, ¿sí? Es decir, si por ejemplo quiero decir ellos bailaban, a la palabra dance, que termina con E, dance, le voy a agregar solamente la letra D. Creo que lo puedo agregar acá de alguna manera. A ver si lo puedo escribir. A dance le voy a agregar solamente la letra D. ¿Por qué? Porque ya termina con una E. Entonces agrego la D. ¿Ok? Y lo voy a pronunciar danced. Ahora, si yo quisiera decir, por ejemplo, ellos escucharon música ayer. ¿Cómo es escuchar? ¿Alguien se acuerda? Viendo acá. Listen. Listen es escuchar. Se escribe listen. Esta es una T. Ok. Si yo a esta palabra la quiero conjugar en pasado y quiero decir ellos música, solamente le voy a agregar, vamos a hacerlo con otro color, la E más la D, porque es un verbo regular. Entonces me va a quedar listened. They listened to music. Entonces hasta ahora tenemos el pasado simple, les voy a agregar E, D o la sola. ¿Ok? Entonces, eso va a funcionar solamente en afirmativo. Es decir, en afirmativo los verbos van a agregar D o ED. ¿Está claro? Los verbos agregan D o ED en verbos regulares. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero armar en negativo y decir ellos no bailaron, ellos no escucharon? Bueno, ¿se acuerdan que en presente simple nosotros usábamos dos auxiliares? Un auxiliar que lo vamos a ir modificando, que era do, y a veces usábamos does. Para decir, they don't go to school, he doesn't go to school. Eso es presente simple. Con el auxiliar do. Ahora, este do, que como verbo es el verbo hacer, en pasado, encontrar que es did. Entonces, cada vez que en presente simple yo usaba el don't o el doesn't, en pasado simple, para verbos que no son el verbo to be, ¿ok? Es usar did. Y este porque es para armar el negativo. Ahora estoy explicando pasado simple de los verbos regulares. Justo voy a empezar la parte en negativo, ¿ok? Para armar el negativo en pasado, como recién les estaba diciendo, yo voy a utilizar didn't, que sería lo mismo que nosotros en presente simple decíamos doesn't o don't. Vamos a usar didn't. Ahora, estar marcando el pasado, jugar en pasado. Entonces, si yo quiero decir él no bailó, por ejemplo, voy a sostener la cámara, he didn't dance. Y ven que no lleva ninguna D o ED, porque ahí yo ya tengo el pasado que me lo está marcando, vamos a utilizar esto, el did. Y este not me está marcando que es negativo. He didn't dance no lleva ninguna ED ni ninguna D, porque ya tengo el negativo con este didn't. ¿Ok? He didn't dance. Ahí estoy diciendo, él no bailó. Yo quisiera hablar en plural. Ellos no bailaron o nosotros no bailamos. Nosotros no bailamos. Entonces sostengo acá para que no se mueva. We didn't dance. Ahí me quedó mal. We didn't dance. ¿Ok? Sería we didn't dance. Nosotros
no bailamos. ¿Ok? Vamos a sacar esto y se me ha dado vuelta la cámara. A ver, no sé qué toqué. Acá está. Ahí estoy. Me quedó ahí el puntito rojito. Hello, punto rojo, rosa. Bueno, entonces de esa forma vamos a armar el pasado simple en negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer preguntas? Cuando yo quiero hacer preguntas, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Voy a utilizar de nuevo el pronombre personal. Me refiero, por ejemplo, he. He didn't dance, él no bailó. He danced, esto sería pasado. He danced con una D. Si yo voy a hacer una pregunta, voy a cambiar de lugar este auxiliar, que es lo que yo les explico, que les decía, cambiamos el verbo to be y en otros vamos a cambiar los auxiliares. Bueno, es de la misma forma que trabajábamos en presente simple. ¿Se acuerdan que preguntábamos, do you like pizza? Where do you go on Sundays? Y el auxiliario adelante de la persona. En pasado simple sucede lo mismo. Si estamos diciendo que el auxiliar es el did, va a ser el did el que comience la pregunta. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, did he dance? Signo de pregunta. Did he dance? ¿Bailó él? ¿Ok? Queda muy grueso el la en el video de Face. Ok. He didn't dance. ¿Se entiende? Did he dance? Entonces yo a él les voy a responder yes, he did. ¿Por qué voy a utilizar yes, he did? Porque pregunto con did y respondo con did. El mismo auxiliar que está al inicio. Si me preguntan con do, me voy a dar cuenta que es presente. Y voy a responder con do. Me voy a dar cuenta que es presente simple tercera persona y voy a responder con das. En este caso, que es pasado, voy a utilizar did. Did he dance? Yes, he did. Ahora, si yo quisiera decir que no, voy a decir no, he, y al did le voy a agregar, ahí se dio vuelta, se me da vuelta la cámara. No, he didn't. Did he dance? No, he didn't. ¿Bailó él? No, él no bailó. Y entonces voy a repetir la parte negativa, el no más el not, y voy a repetir el mismo auxiliar con el que me están preguntando, que en este caso es pasado simple. ¿Ok? Si a mí me quisieran preguntar, por ejemplo, ¿a dónde? ¿Sí? Entonces, para preguntar eso vamos a decir con where. Vamos a decir where did you, uy, ahí no me queda el you, a ver si where did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? Verbo sin ninguna modificación. En este caso es un verbo irregular, que todavía no los expliqué, pero quiero que vean que no va a tener ningún cambio. También decir, what music did you listen to? A ver si da vuelta la pantallita. No estoy pudiendo dar la vuelta. Ok. How did you dance? ¿Cómo bailaste? How, vamos a hacer con otra persona. Did she dance? Y ven que ahí después del signo de pregunta no tengo nada antes. Dance escrito sin la D. ¿Por qué? Porque ya tengo el did. How did she dance? ¿Cómo bailó ella? No sé, she danced happy, she danced, whatever. Pero el tema que quiero que ustedes comprendan acá es que si tengo did en la pregunta, como acá están viendo, el dance va a estar sin ninguna D o ED.
¿Ok? En la respuesta sí voy a usar la E de she danced. Y al dance le voy a agregar la D. No entra bien ahí, a ver. She. Vamos a escribir más para acá. Danced. Ahí va. ¿Ven la D? Happily. Happily. Con Y termina happily, felizmente. ¿Ok? She danced happily. Entonces, básicamente, esto sería para armar con simple para el resto de los verbos que sean regulares. ¿Ok? Y para los verbos irregulares, lo único que tengo que tener en cuenta es que no van a agregar D o ED, que yo les voy a pasar, que ya tiene todos los verbos en infinitivo de un costado, después tiene la segunda columna, que es la de pasado simple, y esa cuando esté hablando en afirmativo, en pasado simple. La tercera columna la vamos a ver más adelante, por ahora no se preocupan. Lo que pueden ir haciendo con esta lista de verbos es lo que más vamos a utilizar, de acuerdo a lo que uno conversa siempre, porque la lista es muy extensa. Si buscan en internet van a encontrar quizás hasta de 10 páginas la lista. No es necesario tanto. Entonces, los más comunes, los de uso más cotidiano, son los que vamos a ir aprendiendo, los resalto, los copio en la carpeta, les escribo la traducción. Y digo, ¿ok? Lo traduzco. Después escribo el pasado. Y tapo. Y tapo, por ejemplo, el pasado. O tapo el infinitivo y escribo el infinitivo. Y después tapo el infinitivo y escribo el pasado. Y así voy tratando de memorizarlo. Los verbos regulares no van a estar en esa lista, porque ya agregan la D o la ED, entonces ya está, los voy a ir aprendiendo con el uso. Y los que están en la lista sí son los irregulares. Estos irregulares que cambian, por ejemplo, de go, pasado es went. Okay. W-E-N-T. ¿Qué sucede? Es decir, fui al supermercado, voy a decir I went to the supermarket. Ahora, y mucho cuidado, cada vez que yo use el did, sea para preguntar o sea para negar, no voy a utilizar el verbo conjugado como la segunda columna, si es un verbo irregular. Ni lo voy a utilizar con la de o ed si es un verbo regular. Lo que voy a usar es el verbo en infinitivo y voy a decir go. Entonces va a decir did you go o go. Entonces de esa forma voy a, pero no voy a tener el verbo conjugado en pasado. Voy a dejar acá escrita una pregunta. Se las di hace un ratito. Where did you el go queda en infinitivo. Para responder esto, decir I went to, y a donde sea, to the supermarket, to the I went to school, ¿ok? Si a mí, por ejemplo, alguien me preguntara, o le preguntamos a otra persona, what did she eat? ¿Qué comió ella? Eat se escribe E-A-T. Ahí no queda tan bien. What did she eat? ¿Qué comió? Bueno, yo quiero pizza. Entonces voy a decir she ate. Ate quiere decir que ella comió. Ate se escribe. Es el pasado de eat que se escribe. She ate pizza. She ate pizza. What did she eat? She ate pizza. Entonces voy a cambiar el verbo. O sea, irregular. Bueno, espero que me hayan comprendido. Eso es todo por ahora.
y nos estamos viendo dentro de muy poquitito en algún otro video. No puedo acá dar vuelta a la cámara. A ver, no me da vuelta la cámara. Entonces les escribo. Bye. See you. Bye.